lectura de un libro puede salvarte la vida. La armadura de Dios. El último libro del pastor Alejandro Bullón. Un libro diferente que acumula más de 50 años de experiencia ministerial. Buenos días, queridos hermanos. Estamos llegando ya al día número 13 de nuestra lectura devocional del libro La Armadura de Dios. El título para hoy: la oración no se limita a los asuntos espirituales. Muy bien, estamos ya hoy entrando al capítulo número 4. Y en este capítulo número 4, el título es ¿qué hacer cuando vengan pensamientos extraños en la oración? A veces sucede que nosotros estamos orando y en medio de la oración vienen pensamientos extraños a los que queremos decir. Y cuando sucede eso nos sentimos avergonzados y a veces nos desanimamos en la oración. El consejo de este capítulo dice: si mientras oras te distraes y tu mente se pone en blanco, no pares de orar. Sigue hablando con Jesús, pero esta vez habla de aquello que te distrajo. Ahí está la clave, ahí está la respuesta. Muy bien. El título para hoy es el día número 13, la oración no se limita a asuntos espirituales. Toma en cuenta bien los consejos que tenemos para ti esta mañana. Miguel es un joven universitario, buen hijo y excepcional miembro de iglesia, pero vive angustiado porque se considera un pésimo cristiano. La razón de su malestar es que al orar no logra concentrarse y se distrae con pensamientos ajenos a su oración. Quizás la experiencia de Miguel es la experiencia de muchos de nosotros. Quizás es tu experiencia o la mía. Así que prestemos atención a este relato. Cuando a Miguel le preguntan ¿cuáles son esos pensamientos ajenos?, él responde que al orar, por ejemplo, le viene a la mente lo que estudió para el examen del día siguiente. Él es estudiante, está estudiando porque tiene un examen y ahora le toca orar. Pero en medio de la oración le vienen a la mente lo que estudió para el examen que va a rendir al día siguiente. Aunque parezca insignificante, esta es la causa de aflicción de muchos cristianos. Te pregunta, ¿por qué no son lo suficientemente fuertes para concentrarse durante la oración? La raíz del problema es que no entienden que la oración no se limita a asuntos espirituales, sino que se puede orar sobre los diferentes aspectos de la vida, sin sentirse por eso un gran pecador. Querido hermano, la oración no se limita a asuntos espirituales. No es que vamos a hablar con Dios solamente acerca de las cosas que a Dios le interesan o que significan un culto al Señor, sino que la oración
puede ser o debe ser sobre los diferentes aspectos de la vida. Y cuando hablas de los diferentes aspectos de la vida, aunque parezcan insignificantes, nunca eso te va a hacer sentir como un pecador, sino al contrario, te va a acercar más a Dios. Mira, si la próxima vez que estés orando, te acuerdas del examen o de la actividad que tienes el día siguiente, no te desesperes, sino dirige esos pensamientos a Dios. Al hacerlo, estarás haciendo dos cosas. Presta atención. En primer lugar, estarás orando, porque estás hablando con Dios. Y orar es hablar con Dios como un amigo. Y cuando estás con un amigo, hablas de las cosas que vienen a tu mente. Tú no tienes ahí una lista de cosas que son exclusivas y tienes que hablar, y si te sales de esa agenda, ya estás faltando. Estás con un amigo. Así que habla con él. Ajá. Vas a hablarle de esas cosas, esos pensamientos que vienen a tu mente. Entonces estás conversando con Dios, estás orando. Y al mismo tiempo, esa es la segunda cosa que vas a lograr, estarás estudiando, repasando para el examen que vas a dar al día siguiente. Así que no pierdas la oportunidad. Si viene algún pensamiento extraño en tu oración, habla con Dios de ese pensamiento. Y más aún, si es algo que estás planificando, que está absorbiendo tu mente. Por ejemplo, ahora, si estás orando para que Dios bendiga la próxima campaña evangelística de tu iglesia, Caleb, del 16 al 24 de julio. Estás orando para la campaña. A propósito, queremos invitarte a que tú te unas al plan de oración para que esa campaña sea un éxito para la gloria del Señor y todos nosotros estemos involucrados en la campaña. Ahora, tú estás orando por el éxito de esta campaña y en medio de la oración vienen a tu mente los conceptos de biología que estudiaste esta mañana. Entonces, no pares de orar, sino dile a Dios lo siguiente: Señor, ¿percibes lo que está sucediendo conmigo? Yo estoy suplicando que tu espíritu dirija la campaña evangelística. Y viene a mi mente el examen de mañana. Pero discúlpame, no voy a dejar de orar, sino que te voy a hablar del examen o de la materia que tengo para mañana. Y a partir de ese punto, le dices a Dios todo lo que estudiaste. Vamos más allá de este ejemplo. Vamos más allá de este ejemplo. Supongamos que los pensamientos que interrumpen tu oración no sean tan inocentes como un examen o de repente un trabajo que tienes que entregar o una tarea que tienes que realizar, sino que son pensamientos sucios que tienen que ver con cosas desagradables y perturbadoras. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
La respuesta es: haz lo mismo. Cuéntale a Dios los pensamientos, aun cuando sean cosas que vienen a tu mente que tú no quisieras que nadie lo sepa y que te da vergüenza repetirlos. Pero tú cuéntale a Dios esos pensamientos. Al hacerlo, vas a percibir que estos pensamientos sucios, malos, indignos, que te hacen sentir avergonzado, van a comenzar a desaparecer como pájaros asustados. La vida cristiana es simple de ser vivida. No hay que complicar las cosas. Dios es tu Padre de amor y conoce tus luchas y dificultades. Sabe que mañana tienes esa prueba de biología, o que serás entrevistado para un nuevo empleo, o que tienes que cumplir un trabajo que tienes que entregar. No hay nada que Él ignore, pero Él desea que seas sincero, que reconozcas tu debilidad y que lo busques para ser fortalecido por Él y en Él. Lo más importante es que tú mantengas tu comunión con Jesús. Pueden venir pensamientos difíciles, pueden venir el micrófono está apagado. El Señor desea que tú seas sincero, que reconozcas tu debilidad y que lo busques para ser fortalecido en Él y por Él. Querido hermano, lo más importante es que tú mantengas tu comunión con el Señor todos los días, todo el día. Y como decía al comienzo, incluso cuando duermes. Me emociona esta declaración inspirada. Dice la sierva del Señor en El Camino a Cristo, página 93. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha incertidumbre para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Esta cita dice: es privilegio nuestro ir a la fuente de la vida eterna y beber. Por ese ir a la fuente, pero ese ir a la fuente, querido hermano, no es una expresión romántica y maravillosa, solo para ser cantada o predicada o hacer poemas, sino que consiste en aprender a vivir en comunión constante con Jesús a través de la oración. Necesitamos mantener nuestra
comunicación constante con Jesús, necesitamos hablar en todo tiempo con Él para que nuestra comunión permanezca y nosotros permanezcamos en Él y Jesús permanezca en nosotros. El otro día alguien le dijo al pastor Alejandro Bullón: pero pastor, yo no soy digno de que Dios me escuche. Soy un pobre pecador y en estos mismos momentos estoy viviendo en pecado. Creo que la situación de pecado no le agrada a Dios. El Señor no soporta el pecado, pero Él te ama mucho y sabe que el pecado te destruye y te vuelve infeliz. ¿Percibes cómo te estás sintiendo en este momento al vivir amarrado a una situación pecaminosa? Te ves distante de Jesús, vacío, culpable y triste. ¿Crees que ese es el plan divino para tu vida? No, querido hermano, no, 1000 veces no. Jesús desea restaurarte, vendar tus heridas, devolverte la alegría de vivir. Pero el único instrumento para que recibas sus bendiciones es la oración. Nada puede hacer Dios por ti si tú no clamas a Él. Lo peor que el enemigo hace es llevarte al fondo del pozo y después de verte caído en el fondo, ser el primero en venir y susurrar a tus oídos que Dios no te puede escuchar porque estás en pecado. Y ahí comienza la desgracia más grande del ser humano, el sentirse triste y lejos de Dios. No dejes que el enemigo destruya tu esperanza. Hoy aprendimos que la oración no se limita a los asuntos espirituales. Y considerando que Dios no puede hacer nada por ti si no clamas a Él, hoy aprenderás a tratar las distracciones de la oración. Por lo tanto, busca ese lugar tranquilo para pasar a solas con Jesús por 20 minutos. Y controla. No pares de conversar con Jesús antes de que esos 20 minutos pasen. Si estás orando y tu mente se pone en blanco, no pares de hablar con Jesús intentando recordar lo que decías. No intentes recordar si se te puso en blanco, te olvidaste lo que estabas diciendo. No pares de hablar intentando recordar. Si no, sigue hablando de lo nuevo que ahora está en tu mente. Si vino otro pensamiento, o si tu mente se puso en blanco, o si no sabías qué decir, dile eso. Es sinceramente, dile lo que estás pasando, pensando, sintiendo. Si mientras oras te distraes y te olvidas de Jesús, vuelve a hablarle al Señor, pero ahora de aquello que te distrajo. Y luego que hablas de eso, si viene a tu mente, puedes continuar con otros temas que ya has planificado hablar con Jesús. Ahora vamos a ir a esos 20 minutos a solas con Jesús. Por favor, aprovéchalo al máximo. Llénate de la presencia de Jesús. Que Dios te bendiga esta mañana.